En una pequeña ciudad rodeada de colinas y niebla, en lo profundo de una región donde la fe aún se respira en cada rincón, se celebraba una misa que al principio parecía como cualquier otra. Era un domingo por la mañana, y la iglesia principal, una antigua construcción de piedra con vitrales coloridos, se llenaba lentamente de fieles, familias enteras que acudían con devoción. Pero ese día no sería uno más. Ese día, algo iba a suceder que dejaría a todos sin palabras, y cuyas consecuencias seguirían resonando mucho después de que la misa terminara. El padre Andrés, un sacerdote conocido por su humildad y profunda conexión con lo divino, se preparaba en la sacristía. No era un hombre que buscara protagonismo ni pretendía ser visto como un elegido. Simplemente servía. Todos en el pueblo lo respetaban no solo por su entrega, sino porque su presencia traía paz. Algunos decían que cuando él hablaba, algo en el ambiente cambiaba. Aquella mañana, sin embargo, él mismo sentía algo extraño, una presión en el pecho, como si algo estuviera por revelarse. Oró en silencio antes de salir al altar. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. La misa comenzó con normalidad. Los cánticos elevaban los corazones. Las velas encendidas proyectaban sombras danzantes en los muros de piedra. El aroma del incienso llenaba el aire. Todo parecía estar en su lugar, hasta que llegó el momento del ofertorio. Como era tradición en esa iglesia, al iniciar la preparación de los dones, el sacerdote pasaba junto a la imagen de la Virgen colocada al lado derecho del altar. Una figura de María, tallada en madera, traída siglos atrás por misioneros españoles, y que según los ancianos del lugar, había sido testigo de milagros y misterios. El padre Andrés, siguiendo el ritual de siempre, se acercó para colocar una rosa blanca a los pies de la imagen, pero al extender la mano para tocar la base de la estatua, sucedió algo que nadie pudo explicar. Un sonido sordo resonó en la nave central. El cuerpo del sacerdote cayó al suelo, como si algo invisible lo hubiera empujado hacia atrás. El silencio fue absoluto. Los músicos dejaron de tocar, los monaguillos se congelaron, y los fieles no sabían si correr a ayudar o caer de rodillas. El padre Andrés no se movía, pero lo más perturbador no fue la caída. Fue lo que sucedió con la imagen. Aquellos que estaban en las primeras filas lo vieron con claridad. Los ojos de la Virgen estaban abiertos. Aquellos ojos que antes eran solo pintura sobre madera, ahora brillaban, con una luz tenue pero viva, como si observaran, con compasión y con dolor. Una mujer mayor comenzó a llorar en voz alta. «Ella está aquí», gritó. Otros comenzaron a orar. El caos fue creciendo, pero no era un caos de miedo, sino de asombro reverente. Dos hombres se acercaron corriendo para asistir al padre. Al levantarlo, notaron que su rostro estaba empapado en lágrimas, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, como si hubiera visto algo que ningún humano podría describir con palabras. Lo llevaron a una sala lateral. No tenía heridas, no había golpe en la cabeza. Estaba consciente pero mudo. Sus labios se movían como si rezara, pero no se escuchaba su voz. Solo después de varios minutos, mientras lo rodeaban en oración, logró pronunciar una frase. «Ella me habló». Esa misma tarde, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que había sido un milagro. Otros pensaban que era un castigo, una advertencia divina. Nadie sabía con certeza qué había sucedido, pero todos, absolutamente todos los que estaban allí, sabían que habían sido testigos de algo sobrenatural. Días después, el padre Andrés rompió el silencio. Lo hizo con una carta que fue leída en la misa siguiente, ya que él seguía demasiado débil para hablar en público. En ella, relató lo que vio en el momento en que tocó la imagen. «Vi un campo de luz. Sentí una presencia que no era de este mundo. Era como si la Virgen misma me hubiera llevado a otro plano. No había tiempo, no había dolor, solo una voz, que me dijo, debes advertirles, el tiempo se acorta, muchos han olvidado mi hijo». Los rostros en la iglesia se tornaron pálidos. Una advertencia,
Un mensaje profético. ¿Por qué a él? En los días que siguieron, la pequeña iglesia se convirtió en un centro de peregrinación. Llegaban personas de todas partes para ver la imagen. Algunos afirmaban que aún podían ver los ojos entreabiertos. Otros decían que al orar allí sentían calor en el pecho, como un fuego que no quemaba, pero purificaba. La comunidad estaba dividida. Unos creían con todo su corazón, otros dudaban. Pero nadie, absolutamente nadie, podía negar lo ocurrido. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que lo que vivió el padre Andrés fue una advertencia del cielo? Ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Suscríbete, comparte este video con alguien que necesita una señal y deja en los comentarios si tú también has sentido la presencia de María en algún momento de tu vida. Los días que siguieron al suceso fueron de confusión, esperanza y miedo. El pequeño pueblo que antes vivía en la tranquilidad de la rutina religiosa, ahora se había convertido en el foco de atención de creyentes de otras regiones, curiosos y hasta periodistas. Sin embargo, lo más impactante no se encontraba en los titulares, sino en lo que empezó a suceder dentro y fuera de aquella iglesia. Todo comenzó con una niña. Tenía 6 años. Sufría de una enfermedad degenerativa que había dejado sus piernas inmóviles desde los 3. Su madre, una mujer sencilla de fe inquebrantable, decidió llevarla al templo donde el sacerdote había colapsado. No buscaba cámaras, no pedía fama. Solo deseaba que su hija pudiera sentir un poco de paz. Entraron juntas, la niña en brazos. Se arrodillaron frente a la imagen de la Virgen. La madre lloraba en silencio. Nadie las molestó. Aquella tarde, la iglesia estaba tranquila. Apenas un par de visitantes rezaban en silencio. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. La niña, sin ayuda, bajó de los brazos de su madre y caminó. Al principio, la madre pensó que estaba soñando, pero al ver a su hija dar 3 pasos firmes hacia la imagen, cayó de rodillas temblando. Las personas presentes gritaron. Una mujer grabó todo con su celular. En segundos, la noticia se esparció como fuego en pasto seco. Milagro confirmado, decían algunos. Manipulación, respondían otros. Pero el hecho era real. La niña caminaba. El sacerdote Andrés, aún recuperándose del colapso, escuchó la noticia desde su habitación. No lloró, solo cerró los ojos y dijo: «Ella está obrando». Aquel suceso marcó el inicio de una cadena de fenómenos que desafiarían la lógica. Personas con problemas de visión aseguraban ver con claridad después de orar frente a la imagen. Mujeres estériles comenzaron a dar testimonios de embarazos inesperados. Y lo más inquietante, algunos aseguraban haber escuchado una voz femenina, suave pero firme, que decía: «Regresen al camino». La diócesis, preocupada por el creciente movimiento, envió un grupo de sacerdotes y teólogos para investigar. Llegaron discretamente, sin sotana, entrevistando fieles, observando misas, tomando fotografías y muestras del aire alrededor de la estatua. Pero algo extraño les ocurrió también. Durante una de las noches de inspección, uno de los investigadores, el padre Eugenio, hombre escéptico y de carácter fuerte, decidió quedarse a solas en la iglesia para orar. Él mismo confesó días después lo que vivió. Estaba frente a la imagen, en completo silencio. La vela parpadeaba sin viento alguno. Cerré los ojos y escuché pasos. Abrí los ojos. Nadie. Pero los pasos se acercaban. Entonces, una voz me habló desde dentro, no con palabras, sino con verdad pura. No mires con los ojos, mira con el alma. Sentí un peso enorme en el pecho. Lloré y comprendí que me encontraba en Tierra Santa. Aquella confesión cambió la postura de los investigadores. Pasaron de la duda al respeto. Pero no todos estaban convencidos. Algunos líderes religiosos de alto rango comenzaron a preocuparse. Se preguntaban si aquello era realmente de origen divino o si se trataba de algún tipo de engaño espiritual. Surgieron sospechas, comentarios de que el diablo también podía disfrazarse de luz, que los milagros sin discernimiento podían llevar al error. Una decisión fue tomada: cerrar temporalmente la iglesia para investigación oficial.
La reacción fue inmediata. Fieles protestaron. Muchos lloraban en las puertas del templo. «No pueden cerrar la casa de María», gritaban. Pero el padre Andrés, ahora más lúcido que nunca, pidió calma. «Si esto es obra de Dios, prevalecerá. Si no, se desvanecerá. Nuestra tarea es orar, no pelear». Mientras tanto, un fenómeno paralelo ocurría en el pueblo. Algunos habitantes comenzaron a tener sueños idénticos. Personas que nunca se habían hablado compartían visiones similares. Una mujer vestida de blanco, con un velo azul, caminando entre las casas durante la madrugada, tocando puertas pero sin abrir la boca. Solo miraba. Y al amanecer, quien había soñado se levantaba con el corazón ligero, como si una carga hubiera sido quitada. Un hombre alcohólico desde hace 20 años tiró todas sus botellas. Una joven con tendencias suicidas pidió ayuda por primera vez. Familias rotas volvieron a hablarse. Parecía que algo invisible pero muy real estaba tocando el alma de la comunidad. Todo esto fue documentado en un diario que una monja local comenzó a escribir día tras día. Su primer párrafo decía: «No estamos viviendo una aparición, estamos viviendo una purificación». Los medios continuaban tratando de cubrir la historia, pero cada vez que un periodista entraba con una intención de sensacionalismo, las cámaras fallaban, los micrófonos se apagaban, las luces parpadeaban. Uno de ellos confesó: «Sentí que alguien me decía, aquí no vienes a grabar, vienes a escuchar». El misterio se intensificaba, pero lo más impactante aún estaba por venir. Te invito a compartir este mensaje con alguien que necesita renovar su fe. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario si alguna vez has sentido una presencia sobrenatural que te cambió la vida. El templo seguía cerrado. Las puertas, selladas por decisión de la diócesis, eran ahora un símbolo de tensión entre lo divino y lo institucional. Pero algo más profundo había despertado. No era solo una estatua, no era solo un milagro, era una presencia. Cada noche, los fieles se reunían frente al portón, encendían velas, rezaban el rosario, cantaban suavemente. Ya no importaba que no pudieran entrar. La iglesia vivía fuera de las paredes, en los corazones encendidos de quienes se negaban a dejar morir la fe. El padre Andrés observaba desde su ventana. Día tras día, noche tras noche, veía cómo ancianos, jóvenes, niños, enfermos, todos regresaban. Y no con exigencias, sino con humildad. Algo grande estaba ocurriendo, y él sentía que aún no había llegado el clímax. Una noche, mientras el pueblo oraba en silencio bajo la luna llena, una luz blanca emergió desde el interior del templo. No era fuego, no era eléctrica, era suave, pulsante, viva. Se filtraba por las rendijas de la puerta cerrada y ascendía como una columna hacia el cielo estrellado. Los presentes quedaron paralizados. Nadie gritó, nadie corrió. Solo cayeron de rodillas. Incluso quienes no creían lloraron. En ese instante, una brisa cálida envolvió a todos, no como un viento natural, sino como un susurro de ternura, como si una madre caminara entre ellos, acariciando uno a uno con una paz imposible de describir. Y entonces la imagen volvió a hablar, no con voz, sino con presencia interior. Cientos de personas, de distintas edades, orígenes, condiciones, testificaron más tarde haber escuchado la misma frase dentro del corazón: «Hijos míos, no he venido a asustarlos, he venido a llamarlos». Y por un breve momento, el portón de la iglesia se abrió solo, sin que nadie lo tocara. Lentamente, como si una invitación celestial hubiera sido hecha, una invitación al retorno del alma. Todos entraron en silencio. Dentro, la estatua de la Virgen María estaba iluminada por una luz blanca tenue. Pero lo más impactante estaba en sus ojos, una única lágrima tallada que nadie había notado antes. No era pintura, no era un efecto, era como si la propia madera hubiera llorado. El padre Andrés entró de último. Al acercarse al altar cayó de rodillas, no por desmayo como antes, sino por reverencia. Sus ojos brillaban, pero su cuerpo estaba firme. Y allí, en voz audible para todos, dijo:
Ella no quiere ser adorada, quiere que regresemos a su hijo. Esa noche no hubo sermón, no hubo comunión, no hubo liturgia tradicional, solo silencio, lágrimas y fe viva, fe verdadera. Desde ese día, algo cambió profundamente en el pueblo. Los bares comenzaron a cerrar más temprano. Las casas volvieron a tener imágenes y velas en los rincones. Enemigos de años se reconciliaron. Y muchos que antes se burlaban de la fe comenzaron a rezar, no por miedo, sino por sed de paz. La diócesis, sin poder contener lo que estaba ocurriendo, reconoció públicamente los eventos extraordinarios, aunque evitó usar la palabra milagro. Aún así, reabrieron la iglesia, restauraron el altar y permitieron que la imagen de la Virgen fuera venerada sin restricciones. Una pequeña placa fue colocada en la entrada del templo, grabada en piedra. Aquí, María no descendió del cielo. Aquí, ella despertó en nosotros lo que habíamos olvidado, el silencio que escucha, el amor que perdona y la fe que transforma. El padre Andrés continuó su misión por algunos años más, pero siempre decía: el verdadero milagro no fue la imagen, fue lo que ocurrió dentro de nosotros. Antes de morir, dejó escrita una última frase en su diario personal: vi la gloria, pero la gloria no grita, susurra, y quien tiene oídos del alma, la entenderá. Hoy el templo aún es visitado por peregrinos de todas partes, pero no hay tienda de recuerdos, no hay espectáculos, no hay fama, solo silencio, vela, rosario y una estatua que, a veces, parece viva.